Shalom a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla. Hola Katy, hola Aníbal, Blanca, Gaby, Viviana, bienvenidos a todos. Vamos ahora a dar comienzo a esta tercera parte que vamos a seguir hablando acerca de la armadura del soldado. A partir del capítulo 4 de Efesiín se nos determina en qué consisten los cambios que vamos a sufrir por causa de haber aceptado la nueva vida creyente, ¿no es cierto? O sea, cuando nacemos de nuevo estamos sometidos a ciertos cambios, ¿sí? Ahora tenemos que ver lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que practicar nunca más. Está en estos capítulos. Vamos a estudiar desde el capítulo 4 hasta el 6 y hasta el pasuk anterior al que estamos estudiando acerca de la armadura. Por eso yo, prisionero en el Adón, les exhorto que anden como es digno del llamamiento que recibieron, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Ruaj en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Ruaj, así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza en su llamamiento. Hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros se le ha conferido la gracia conforme a la medida de la dádiva del Mashiach. Por eso dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a doquiera por todo viento de enseñanza, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Shalom, Carla. Esto digo e insisto en el Adón, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así al Mashiach, si en verdad lo han oído y los han enseñado en él, así como la verdad está en Yahshua. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el ruaj de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al acusador. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta bondad a los que oyen. Y no entristezcan al ruaj de santidad de Elohim con el que fueron ustedes sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Elohim también los perdonó a ustedes en el Mashiach.
Por lo tanto, sean imitadores de Elohim como hijos amados y anden en amor como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Pero la inmoralidad sexual, toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes, como corresponde a consagrados, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Perdón, porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de esas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos. Porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Adón. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Adón y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secretos. Pero cuando se denuncian, todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz, porque lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno. Más bien, llénense del Ruach, hablando entre ustedes con alabanzas, cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahweh en sus corazones, dando gracias siempre por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Adón Yahshua el Mashiach, y sometiéndose unos a otros en el temor del Mashiach. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como el Adón, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es cabeza de la congregación, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la congregación está sujeta al Mashiach, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como el Mashiach a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto del Mashiach y de la congregación. Por lo tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Adón a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Adón. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra, con respeto y reverencia, con sinceridad de corazón, como al Mashiach, no sirviendo solamente cuando los estén mirando, sí, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos del Mashiach, haciendo la voluntad de Elohim con ánimo. Sirvan de buena voluntad como a Yahweh, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte de Yahweh, sea siervo o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque saben que el mismo amo de ellos y de ustedes está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de él. Bueno, acá como podemos ver se nos ordenan muchas cosas que antes hacíamos en mayor o menor medida cada una, ¿no es cierto? Pero que ya no debemos hacer más. Vamos a hacer la lista simplificada de todo esto. En primer lugar, debemos andar ahora como es digno
del llamamiento que recibimos. O sea, no debemos avergonzar al que nos llamó, tenemos que andar de forma digna, tenemos que ser dignos representantes, tenemos que andar en humildad, en mansedumbre y en paciencia, tenemos que soportarnos unos a otros en amor, minimizando nuestras faltas y ayudándonos mutuamente, recordando que si hoy tropiezo yo, mañana tropieza el otro, y que necesitamos sostenernos mutuamente, y no criticándonos y lanzándonos en cara lo que no nos gusta de los demás, porque eso es estar en la carne. Debemos procurar con diligencia guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la paz, priorizar al cuerpo por encima de nuestros gustos, es decir, el juicio por encima de la carne. Tenemos que andar en Ejad, porque en el Padre todo es Ejad, ¿no es cierto? En él todo es Ejad, un Padre, un Hijo y Salvador, un Ruach vivificante, un cuerpo. Tenemos que andar de acuerdo a la gracia que se nos ha dado conforme a la medida de la dádiva de Mashiach, porque es él el que decide, ¿no es cierto? La tarea o la función para cada uno. Debemos andar en la función justamente también que nos ha destinado, no andar buscando otra, alguna que me guste más, la que me dio no me gusta, y tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Cumplir con la función que se nos destina a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, ¿no es cierto? Para la edificación del cuerpo del Mashiach. Debemos andar en la tarea asignada, cada uno cumpliendo lo ordenado por él, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. En ese crecimiento se nota si estamos haciendo lo correcto, si estamos yendo por el camino correcto, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach, dice, tanto individual como corporativamente. Tenemos que andar en obediencia a nuestras órdenes para no ser débiles como son los niños, que son sacudidos a la deriva, ¿no es cierto?, y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza. Tenemos que andar en obediencia a nuestra, tenemos que... Perdón, me confundí acá y llevado por todo viento de enseñanza. Tenemos que andar siguiendo la verdad con amor para crecer en todo hacia aquel que es la cabeza. Tenemos que andar siempre en el cuerpo, que en Mashiach está bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas. Las coyunturas son, ¿no es cierto?, las partes que acomodan unas partes con otras. Nosotros somos esas mismas coyunturas, porque en el cuerpo recibimos crecimiento para la edificación en amor, porque nos estamos edificando como cuerpo de Mashiach. Ya no debemos conducirnos como los gentiles e incrédulos. En sí, esa parte es bastante básica, ¿no es cierto? Y es una cosa que todo el mundo tiene que comprender y ver bastante claramente. No podemos seguir conduciéndonos como antes hacíamos en gran medida, cada uno en sus caminos equivocados. Ya no podemos andar pensando en la carne, sin entendimiento espiritual, alejados de Elohim por la ignorancia y la dureza de nuestros corazones. Ya no debemos entregarnos como antes insensiblemente a toda clase de impurezas. Y cuando digo entregarnos a impurezas, no son solamente las impurezas sexuales, que son las primeras que vienen a la cabeza. Toda cosa que no sea pura es impura. Por lo tanto, toda cosa que esté 1 milímetro desviada de lo que Yahweh es, ¿sí?, es una cosa impura. Entonces, tenemos que aprender de Mashiach por el oír de su palabra, porque es así como se aprende, por lo que nos enseñan de él, de su verdad, ¿no es cierto? Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, porque el viejo hombre está acostumbrado a los deseos de la carne, ¿no es cierto?, que son los deseos de la naturaleza corrompida y pecaminosa de nuestro yo caído. Tenemos que renovarnos en el Ruach de nuestra mente, que es el Ruach de Mashiach. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Tenemos que dejar de mentir y hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros unos de otros. Si yo le digo una mentira a mi hermano, me estoy mintiendo a mí mismo. Eso es lo que necesitamos empezar a entrozarnos más todavía, ¿no es cierto? Más en cuanto también a la mezcla que existe dentro del cuerpo. No es solamente mezclarnos con Mashiach, también necesitamos empezar a aprender cómo mezclarnos dentro del cuerpo, cómo tener esa, no lo quiero llamar empatía, porque la empatía es algo externo, por así decir. Tiene que ser una cosa interna y tiene que ser a través de Mashiach, evidentemente. De manera que cuanto más Mashiach tenemos en nuestro interior individualmente, más fácil nos resultará entrozarnos y mezclarnos unos con otros.
podemos enojarnos, si es lícito, obviamente, no se trata de enojarse porque sí, pero no debemos pecar, dice, tenemos que perdonar para no dar lugar al acusador, de manera que tenemos que entender ese principio todas las veces. Sí podemos enojarnos, nos está permitido enojarnos en ciertas circunstancias, es válido, pero no podemos quedarnos sin otorgar el perdón, porque a diferencia de Mashiach, nosotros no somos los jueces, así que a nosotros siempre nos corresponde perdonar, porque a nosotros nos ha sido perdonado mucho. A nosotros siempre nos corresponde perdonar. Nosotros fuimos perdonados, tenemos que otorgar perdón. Sea lo justo o no, de cualquier manera, tengamos la razón o no, de cualquier manera necesitamos aplicar ese perdón. Tenemos que dejar de robar y trabajar esforzadamente para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ya no debemos insultar, sino hablar toda buena palabra para edificación. Yo creo que muchos de nosotros en muchas de todas estas cosas hemos ido experimentando en nuestro interior simplemente el deseo, ¿no es cierto?, de ya no practicar ciertas cosas, y de a poco hemos ido dejando de lado ciertas costumbres. Ya no debemos entristecer al Ruach HaKodesh, es decir, hacerlo a un lado y preferir nuestros sentimientos en la carne que lo que Él dice que debemos hacer. Ya no debemos andar en amargura, en enojo, ira, gritos, calumnia, maldad, o sea, en todas aquellas cosas en las cuales podíamos reaccionar abierta y libremente antiguamente, ¿no es cierto?, cuando cualquiera nos decía cualquier cosa que nos molestara, nosotros teníamos el derecho, pensábamos, de reaccionar de la forma en que se nos antojara, ¿no es cierto? Ahora ya no podemos más estar haciendo todas esas cosas. Debemos ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Debemos perdonarnos unos a otros como Elohim nos perdonó en Mashiach. Debemos ser imitadores de Elohim como hijos amados. Andar en amor como Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo. Ya no debemos andar en inmoralidad sexual, toda impureza o avaricia, que todas esas cosas son idolatría, como ya sabemos. Ya no debemos debemos abundar en acciones de gracias. No debemos ser como los fornicarios, ni los impuros, ni los avaros, ni los idólatras. No debemos ser engañados con palabras vanas, lo cual quiere decir que tenemos que estar firmes en la palabra, ¿no es cierto? Tenemos de tener la mente de Mashiach para tener discernimiento y no caer en engaño. No debemos participar en nada con los incrédulos, porque si bien en otro tiempo éramos tinieblas, como ellos lo son todavía ahora somos luz en el Adón. Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas. No pueden estar juntos, ¿no es cierto? No pueden andar juntos. Debemos andar justamente como hijos de luz y dar su fruto, toda bondad, justicia y verdad, o sea que son todas los frutos de Mashiach, ¿no es cierto? Debemos aprobar lo que es agradable al Adón y no tener ninguna participación en las obras de las tinieblas, o sea, todo lo que es desagradable para el Adón tiene que ser automáticamente desagradable para nosotros. Si no resulta desagradable porque no tengo ese sentimiento, porque todavía no me cayó la ficha completa del asunto, no interesa. A mi papá le desagrada, a mí me desagrada también, aunque yo no sienta lo mismo, lo rechazo de cualquier manera. Queda rechazado automáticamente, porque yo no tengo un pensamiento propio, yo hago lo que mi padre me indica. Antes de que participar de las malas obras tenemos que denunciarlas, justamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Denunciarlas como lo que son y exponerlas a la luz. Tenemos que estar despiertos y despertar a otros para salir de entre los muertos a la vida y la luz de Mashiach. Debemos cuidar mucho nuestro comportamiento para no andar como imprudentes, sino como prudentes. Debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos y los nuestros son malísimos, como ya sabemos. No debemos ser insensatos, sino que debemos comprender cuál es la voluntad de Yahweh. No debemos embriagarnos con vino que provoca desenfreno, o sea, ningún tipo de, cuando digo embriagarnos con vino, no es solamente embriagarse de emborracharse materialmente, ¿no es cierto?, realmente, sino que cualquier cosa que pueda enloquecer nuestros sentidos, puede ser alguna cosa que nos guste tanto que nos por ejemplo, seguir alguna serie por televisión. Una cosa que nos deje todo el tiempo metidos ahí y nuestros sentidos se van para allá. No parece lo mismo, ¿no es cierto? No parece tan grave como emborracharse, porque uno no pierde el sentido, no puede caer borracho o desnudo como Noah, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Y sin embargo es exactamente lo mismo porque nuestra mente está completamente desviada del foco central que es nuestro Padre. Entonces hay muchas cosas en
en este sistema satánico que realmente nos emborracha. Por el contrario, entonces tenemos que llenarnos con el Ruach. Todos los espacios necesitamos estar llenándolos constantemente con el Ruach. Tenemos que hablar entre nosotros con alabanzas, cánticos y canciones espirituales, estimulándonos unos a otros justamente en todo lo que es alabanza a Yahweh, porque lo que es alabanza a su nombre es justamente lo que hiere más que nada al enemigo. Sí, debemos cantar y alabar a Yahweh en nuestros corazones. Debemos dar gracias siempre por todo al Elohim y Padre en el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Debemos someternos unos a otros en el temor del Mashiach, como él mismo determina. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, excepto que las quieran obligar a desobedecer a Yahweh o a Yeshua, ¿no es cierto? Obviamente, pues nosotros sabemos que es hasta dónde, hasta el límite de que me digan debes adorar otro Dios, como los amigos de Daniel, ¿no es cierto? Porque el esposo es cabeza de la esposa y esto es un tipo de Mashiach con la novia, ¿no es cierto? Como cuerpo y novia, así también todos nosotros, todos, hombres y mujeres, no hay distinción ahí sí tenemos que sujetarnos a Mashiach, ¿sí? Él es nuestra cabeza. Los esposos deben amar a sus esposas y no abusar de su posición de autoridad, de la misma forma en que Mashiach entregó su vida para todos. Un esposo que no coloca el bienestar de su esposa por encima de todas las cosas no está imitando a Mashiach, y una esposa que no se somete a su esposo tampoco está actuando correctamente, no es digna novia tampoco, ¿no es cierto? Digna esposa. De la misma manera, el cuerpo todo debe estar completamente sometido a Mashiach, tanto hombres como mujeres, nuevamente. Por eso la mujer no está obligada a obedecer a un marido que no está sometido a Mashiach si eso decidiera, ¿no es cierto? Pero esta parte es bastante compleja y no viene al caso hablarla en este momento, ¿no es cierto? Porque son esas cosas que han traído siempre discusiones. Los esposos deben amar a sus esposas para ayudarlas en su santificación. O sea, cuando estamos entre esposos y esposas, lo lógico que tenemos que decir es que somos dos mitades, literalmente como está escrito, ¿no es cierto? Son dos mitades que tienen que ayudarse, completarse y apoyarse mutuamente. Entonces eso parece ser básico, pero en nuestra sociedad actual las cosas se han ya retorcido demasiado. Los esposos deben amar a sus esposas como si fueran sus propios cuerpos, ¿no es cierto? Cuidándolas como cuidarían a sí mismos. ¿Por qué? Porque es otro símbolo, justamente, otro tipo de Mashiach. ¿Cómo voy yo a maltratar a mi cuerpo? ¿No es cierto? Es una cosa bastante lógica que a todos nos damos cuenta. ¿Cómo yo me voy a...? Pues yo soy la cabeza, yo soy la que piensa acá, entonces a los pies los voy a cortar. Es ridículo, no vamos a estar lastimándonos a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos amarnos unos a otros en esa mezcla que estoy diciendo, de una forma que sea tan entrelazada como lo es con Mashiach. Necesitamos tener ese amor unos por otros a través de ese Mashiach que cada uno tiene en su interior. Si yo no amo a mi hermano, yo no estoy amando al Mashiach que está en mi hermano o en mi hermana, tanto da, ¿no es cierto? Necesitamos ver a Mashiach a través de nuestros hermanos, ver a Mashiach a través de cada uno de nosotros y hacer todo lo que sea para que ese Mashiach de mi hermano, de mi hermana, crezca, ¿no es cierto? No poner trabas, no poner tropiezos, sacrificarnos. No lo haríamos por nuestros hijos, no haríamos algo así si de repente consideráramos que callarnos la boca en alguna cosa, estoy diciendo una situación hipotética, sería lo mejor en determinado momento, determinada situación para la otra persona. No lo haríamos, no nos sacrificaríamos por nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, lo que sea. Ciertamente que lo haríamos, yo estoy segura de que lo haríamos. Entonces, ahí está el tema, ¿no es cierto? Amarnos verdaderamente los unos a los otros. Así también en el cuerpo, las piedras así también los hermanos deben cuidarse entre sí como miembros del mismo cuerpo, dice, que es el cuerpo de Mashiach, porque somos miembros de su cuerpo. Si yo no cuido de mi hermano, no estoy cuidando de un miembro del cuerpo de Mashiach. Básicamente estoy descuidando una célula de Mashiach, por así decirlo, ¿no es cierto? Si no nos cuidamos unos a otros, estamos descuidando no solamente al hermano, estamos descuidando el cuerpo de Mashiach, estamos siendo negligentes con su cuerpo. Y si eso nos cae en la cabeza,
vamos a entender mucho más la importancia justamente de toda la unidad del cuerpo y de cómo necesitamos trabajar de la forma que Él quiere que se trabaje, ¿no es cierto?, en la Ejad. Por ese motivo nos hemos justamente separado del mundo y de todo lo que es la carne, y también nos hemos unido a Mashiach en el Ruach, o sea, a la novia. De esta manera nosotros tenemos que actuar como que realmente somos miembros de la novia y no que estamos viviendo todos en un mismo barrio, pero cada uno en su casa, ¿no es cierto? Es una cosa un poco diferente, tiene que ser más integrado como justamente el cuerpo lo indica, el ejemplo cuerpo, la metáfora. Así también en el cuerpo las piedras deben ayudarse a la santificación unas a otras, evidentemente, porque la santificación de mi hermano, de mi hermana, repercute en mi bien también, en mi bienestar, porque es el bienestar de todo el cuerpo. Si el cuerpo está, si yo veo que un hermano, una hermana está tropezando, ¿no es cierto?, y vamos todos andando en marcha, es lógico que lo ayudemos a levantarse y no que lo pisoteemos entre todos, porque si no se pierde un miembro. Si se pierde un miembro, evidentemente vamos a sufrir, el cuerpo sufre. Aunque yo diga, no, pero es una célula que está por allá perdida, ¿no es cierto? No, no es una célula, es parte del cuerpo. Se terminó, es parte mía también. Esa es la cosa que ese amor más superior, ¿no es cierto?, que al cual tenemos que empezar a pensar en cómo acceder y cómo manifestarlo justamente, porque tenemos que salir de nuestro egotismo para poder volcarnos hacia afuera todo el tiempo, volcarnos hacia afuera más que hacia adentro. Entonces dice, los hijos, y todos somos hijos, ¿sí?, deben obedecer a sus padres en cuanto no se opongan. Nuevamente repito lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? El límite es la que ellos se opongan de forma violenta, digamos, de forma grosera, o pidan hacer algo que se oponga a la ley de Yahweh o Yahshua, ¿no es cierto? Y deben darles la honra que merecen por ser padres, porque ellos son una imagen, un símbolo de lo que Yahweh es en su autoridad, por lo menos. Ahora, cómo ellos ejerzan esa autoridad es una cuestión aparte que deberán resolver ellos con Yahweh en su momento, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que juzgarlos como individuos en ese sentido, sino como lo que son. La posición en la cual Yahweh los ha colocado es padres. Como padres merecen honra. Todo padre merece honra. Acabó, porque Yahweh lo dijo, ¿no es cierto? Si ese padre realmente como individuo es un desastre, bueno, lo arreglará él en su momento. Los padres deben instruir a sus hijos en el temor de Yahweh, la disciplina y la instrucción de Yahshua, ciertamente, ¿no es cierto?, para poder llevarlos a sus pies, porque haciendo estas cosas criarán hijos temerosos que también serán padres que educarán a sus hijos en el mismo temor de Yahweh, ¿no es cierto?, y le darán la honra de vida. O sea, hay que empezar a pensar no en nuestro pedacito y nada más, sino empezar a pensar en las generaciones futuras, en cómo empezar a hacer rodar esa rueda para que siga rodando, no para que se pare en la próxima generación, ¿no es cierto? Que es lo que lamentablemente ha sucedido y por eso estamos como estamos. Los siervos, y esto incluye a los empleados, ¿tá?, porque nosotros hoy no tenemos técnicamente no tenemos servidumbre, ni tenemos esclavitud, pero realmente en la realidad sabemos perfectamente que es lo mismo. Los siervos deben servir a sus amos, que son los empleadores, ¿no es cierto?, con respeto y reverencia, con sinceridad de corazón y dando lo mejor, no importando lo que sean las otras personas. Ellos no están haciendo, los siervos no están trabajando para esa persona solamente, sino para Yahweh. Si la persona es agradable de ser servida, gloria al Padre que nos ha dado eso. Si la persona es desagradable de ser servida, así mismo será servida como si fuera el Padre mismo, porque Él es el que lo colocó en ese lugar. Entonces necesitamos honrar a lo que Yahweh ha determinado para cada uno, ¿no es cierto? Y si Él ha determinado que esa persona sea nuestro jefe, bien, ¿tá? Vamos a tener que hacer lo mejor de lo nuestro, sin exagerar tampoco de volvernos esclavos de la otra persona tampoco, pero hacer todo lo correcto dentro de todo lo que podemos hacer, ¿sí? O sea, no darle mal servicio porque él no, es un mal jefe, a eso voy, ¿no es cierto? Sino hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, como lo haríamos para alguien que fuera mucho más agradable.
Los siervos deben servir siempre de buena voluntad, y no de mala gana, aun cuando la carne se niegue, ¿no es cierto? Por eso hay que someterla en el madero, porque la recompensa de sus acciones vendrá de la mano del Padre y no de la de los hombres. O sea que todo lo que hagamos en el trabajo, en esas relaciones que tenemos, no lo estamos haciendo de forma directa para los hombres, sino que lo estamos haciendo para el Padre, y Él es el que dará el premio. En toda la manera en que nos hemos manejado hasta ahora, ¿qué premio vamos a recibir a este respecto? Esa es la cuestión que tenemos que plantearnos. Los amos, por su parte, los empleadores, digamos, deben tratar a sus siervos, los empleados, como a sí mismos y no aprovecharse de ellos, ¿no es cierto? Pensando en su bienestar, como que de hermanos se trata, sin presiones, sin amenazas, sin andar amenazando para que hagan las cosas, ni presionando, ni robando dinero, ni reduciendo salarios y todas las cosas, ¿no es cierto? No aprovechándose ni explotándolo, que también para ellos la recompensa de sus acciones vendrá de la mano del Padre de la misma manera, ¿no es cierto? También como castigo si corresponde. Entonces, habiendo terminado de orar, leer todas estas indicaciones que Saúl nos da en estos capítulos, de comprender un poco más a fondo lo que necesitamos incorporar en nosotros, ¿no es cierto? Estamos en condiciones de vestir la armadura si hemos hecho estas cosas. Podemos comprender ahora entonces que no podemos vestirnos si antes no hemos ejecutado todo esto ordenado. Como todas las cosas, si algo todavía está pendiente, la orden de Mashiach será la misma: deja tu ofrenda y ve a resolver el problema que está pendiente, lo que fuere, ¿sí? No podemos vestirnos apropiadamente si estamos en falta en alguna cosa, porque el acusador va a tener argumento legal en nuestra contra, y de esa manera la armadura será vulnerable. Dice Efesios 6:14, así que permanezcan de pie, ¿no es cierto? Permanecer firmes en griego es istemi, ¿no es cierto? Y significa literalmente estar de pie, poner de pie, dejar una cosa parada, ¿no es cierto? Esta traducción es más correcta que estar firmes. La firmeza aquí está relacionada más que nada con estar de pie, porque esta posición erguida no depende de nuestra propia fuerza, sino que depende de Mashiach, porque ese estar de pie implica que estamos vistiendo toda la armadura completa. Por esta razón, tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes, dice en el Pasuk 13 del capítulo 6. El imperativo estar en pie es considerado como la exhortación principal de este pasaje, ¿no es cierto? Como lo más importante. Nos habla de la perseverancia, de mantenernos en comunión con Elohim todo el tiempo, porque es Él entonces el que nos mantiene firmes y en pie. Él nos da la seguridad de cubrirnos y protegernos contra todo ataque espiritual, porque Él nos está dando justamente las piezas de la armadura, pero está en nosotros la fe y la convicción de que permanecemos en Él, y en nosotros lo que mantendrá, y Él en nosotros, perdón, lo que nos mantendrá en pie en todo momento malo. Esa convicción es la parte nuestra que nosotros debemos mantener. Shalom, Jorge. Hemos examinado la lucha de la vida a la luz de la gran revelación de Shaul, ¿no es cierto? De que luchamos no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿no es cierto? Hemos visto que todo lo que ocurre en nuestras vidas como creyentes, todo lo que nos desanima, nos derrota, nos confunde o nos vuelve indiferentes a la gran verdad de Elohim, es parte de esta gran lucha. Justamente, es una manifestación de este conflicto en el cual estamos ocupados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esto es lo que nos ocupa justamente en estos pasajes. La respuesta, como vimos hasta ahora, es doble. Primero tenemos que ponernos la armadura de Elohim. La clara implicación de todo esto es que si no nos ponemos toda la armadura de Elohim, no vamos a poder permanecer firmes. Si tenemos dudas sobre eso, la misma vida nos va a demostrar que eso es verdad. No podemos estar firmes sin esta armadura, la cual, como hemos visto, es un lenguaje figurativo para algo muy real, porque vestirla implica colocar en nosotros todas las cosas que Mashiach hizo y ganó para nosotros. Eso significa revestirnos de Mashiach, literalmente. Ese revestirnos es mucho más que un revestirse solamente como si me pongo un saco encima. Es mezclarme, entretejerme literalmente con Mashiach, ¿sí? Entonces esto es darnos cuenta de que estamos en Mashiach y lo que Mashiach es para nosotros ahora. En términos muy prácticos tiene que ser. Si no nos damos cuenta de lo que Mashiach
Mashiach es para mí ahora, si no hemos entendido todas las cosas que hablamos, ¿no es cierto? De todo lo que Mashiach hizo para ganarnos y cuál es nuestra posición legal en este momento. Si nos sentimos que Hasatán está todo el tiempo atacándonos y tiene derecho, ¿no es cierto? Shalom, Javier, es porque no estamos firmes en el hecho, por ejemplo, de que Hasatán ya fue vencido. Y si nosotros somos hijos de Yahshua, por supuesto que necesitamos estar limpiándonos para que el acusador no tenga nada en nosotros, y ese es nuestro camino de santificación. Pero de cualquier manera, aunque tengamos algo por lo cual él ahora nos puede acusar, justamente debemos pedirle perdón al Padre por lo que sea, y listo, ya somos perdonados. Hasatán no puede continuar más allá de eso, más allá de señalar cualquier error que cometamos. No puede hacer más nada, a menos que nosotros nos emperremos en seguir con ese pecado, en cuyo caso Abba dejará que Hasatán avance, ciertamente. Pero si no, no debemos temer absolutamente nada, porque errores cometeremos, seguiremos cometiéndolos ciertamente, ¿no es cierto? Pero Él nos guarda y Él ha prometido que en todo arrepentimiento nos perdonará y seguiremos adelante. Así también ustedes, dice acá en Romanín 6, considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim el Mashiach Yahshua. Todo entonces apunta a esto, que podamos estar firmes. ¿Qué significa estar firme? Bueno, imaginemos un equipo de fútbol defendiendo la línea de meta. La defensa se pone en la línea de ataque, ¿no es cierto? Se pone ahí y simplemente tapan todo el arco, no dejan que pase nada, no se mueven, ¿no es cierto? Y tapan todo hueco por donde pueda pasar la pelota. Esto se llama estar firme en la línea de meta, por así decirlo, ¿no es cierto? Y esto es exactamente lo que esta palabra nos está retratando. Debemos negarnos a movernos del terreno de la fe que hemos tomado, negarnos a ceder todo terreno para que el enemigo no pueda pasar la pelota por ningún agujero. No podemos dejarle ninguna endija, verdaderamente. Estamos firmes ahí nos quedamos y no nos movemos. Tal vez el juego no sea agradable, pero esa es la realidad de la firmeza que necesitamos mantener. Ahora, ¿por qué lo pone de esa forma el apóstol? ¿Por qué, por ejemplo, no nos dice luchen? ¿No es cierto? No. Habiendo terminado, luchen, ¿no? Sí, pero no dice eso. ¿Por qué no utiliza algún otro término militar que hable de avanzar, de luchar, de oponerse, ¿no es cierto? Tenemos que tomarnos todas estas palabras en serio, o sea que después de todo no son palabras de juego utilizadas ligeramente como niños, ¿no es cierto? Estos son mandamientos serios dados en una lucha muy seria. Sabemos que no es una cosa solamente espiritual. La mayoría de las personas piensan, es espiritual. Lo espiritual está en mi imaginación, más o menos una cosa ahí. Así, pero no es así. Sabemos perfectamente que todo eso afecta mucho en toda nuestra vida, ¿no es cierto? Y afecta realmente a nuestra vida material. Se necesita la firmeza, la perseverancia, la consistencia, la sugestión, la sujeción al Padre, la persistencia, la tenacidad, ¿no es cierto?, la paciencia, todas estas cualidades que implican no apartarnos un milímetro del lugar en el que nos encontramos, y para poder soportar los ataques del enemigo y vencerlo. Ese lugar donde nos encontramos, ¿lo hemos alcanzado nosotros? No, ahí hemos sido colocados por Yahshua. Ese lugar lo ganamos nosotros tomamos algún fuerte, alguna torre alta, no, ese lugar lo ganó Yahshua y Él nos colocó allí, y en ese lugar el enemigo no puede alcanzarnos. Si nos salimos de ahí, ciertamente nos alcanzará. Entonces es cuestión nuestra permanecer ahí, o sea, dejar de hacer todas las cosas que hacíamos antes, no bajarnos de la torre. Evidentemente seguir colocados en esa posición de autoridad y de supremacía sobre el enemigo, porque nada ni nadie puede tocarnos si estamos correctamente posicionados, ¿no es cierto? Entonces, no podemos apartarnos un milímetro de ese lugar para poder soportar todos sus ataques. Vencerlo, ¿cómo? Permaneciendo en pie. Nosotros vencemos permaneciendo en pie, firmes y dando muestras de que confiamos en Mashiach. Es nuestra fe el arma que Mashiach nos da para poder derrotar a estas entidades malignas. De esa manera inutilizamos todos sus ataques. El objetivo de un soldado es derribar al otro, ¿no es cierto? Pero si no lo consigue, ha perdido y está derrotado. Saúl ya ha hablado en Efesiyín sobre los días malos que vienen, ¿no es cierto? Gracias a Elohim, toda la vida no consiste en días malos, no es
así todo el tiempo. Por su gracia tenemos días buenos, ¿no es cierto? Pero vienen días malvados y hoy los vemos cada vez más, más cercanos los días más malvados, pero más a nuestro alrededor en cuanto a lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Son días cuando las circunstancias a veces nos pasman, a veces nos sorprenden, nos dejan de boca abierta. Cuando nos enfrentamos a una combinación de acontecimientos que nos deja sin palabras, alguna tragedia que nos deja sin fuerza, ¿no es cierto? Una circunstancia que nos deja maltrechos, verdaderamente heridos, y no podemos hacer nada más que esperar, permanecer firmes donde estamos, aguantar, por así decirlo, ¿no es cierto? Hay momentos cuando las dudas nos acosan. Estamos expuestos a ataques intelectuales, mentales, físicos, ataques en nuestra seguridad, en nuestra mente, en nuestra estabilidad económica, inclusive está en la vida, ¿no es cierto? Hay situaciones y circunstancias a las cuales llegamos cuando estamos agobiados, con temores, con ansiedades, y apenas podemos mantener la cordura, mantener la forma de pensamiento, porque estamos bajo una presión terrible. Hay momentos en los que la indiferencia parece debilitar tanto nuestras fuerzas espirituales que perdemos toda vitalidad. Se drena, se chupa, ¿no es cierto?, nuestra voluntad de actuar, nuestra motivación, y parecemos incapaces de ponernos a hacer las cosas más simples para mantener la fe. Todo esto es parte de la lucha. Estamos trastornados cuando vemos que el crecimiento en la vida del creyente aparentemente se ha detenido. Hay veces en que nos parece que todo está estancado y de repente, ¿no es cierto?, se ha detenido todo, y sin embargo no es más que un intervalo. Shalom, David. Nuestro ministerio, nuestro testimonio parecen ser imposibles o ineficaces. Todo el desafío y el entusiasmo de nuestra vida espiritual han desaparecido. ¿Qué debemos hacer entonces? Shaul dice que debemos ceñirnos toda la armadura de Elohim y orar, y habiendo terminado, aún permanecer firmes. O sea que tenemos que pasar por toda esta tormenta, por así decir, firmes. Firmes. O sea, permanecer firmes quiere decir que estuvimos firmes durante todo ese pasaje. Ponerse la armadura y orar no va a alcanzar si no permanecemos en pie, si no estamos firmes. Entonces podemos ponernos la armadura, inclusive podemos creer que lo hacemos, pero tampoco lo hacemos. Mucha gente no lo hace a pesar de que lo dice, hacen imaginaciones, pero no se la colocan realmente. Podemos orar, podemos clamar, podemos gritar, y aún así no permanecer en pie, aún así terminar desistiendo y huyendo. En todas partes en la palabra de Elohim se nos advierte que al acercarnos cada vez más al tiempo del regreso del Adón, los días malos se volverán más y más frecuentes. Las escrituras siempre nos han dicho que habrá días malvados, pero a veces leemos mal ciertas predicciones. Por ejemplo, hay un pasaje en Timoteo Aleph que se refiere a los últimos días. Dice, pero el Ruach dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Leemos eso como si fuera una predicción de los momentos finales de la era y lo ponemos allá, lejos, ¿no es cierto? Tratamos de alejarlo siempre, pero los últimos tiempos significa toda la era realmente, desde la primera venida del Adón hasta la segunda. Ya uno está hablando sobre un solo tiempo particular de problemas reservados para los 5 últimos minutos, ¿no es cierto?, de los 5 últimos años, ¿no es cierto? No se trata de eso. Los últimos tiempos pueden abarcar miles de años tranquilamente, porque para Yahweh recordemos que la medida de tiempo es completamente diferente. Entonces, él está hablando sobre los ciclos repetitivos de problemas que vienen una y otra vez, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el curso de estos últimos tiempos, reforzando la profecía y diciéndonos una y otra vez, acuérdense y no se olviden, y cada vez son peores, ¿no es cierto? Sabemos que cada vez es como que es una espiral que va subiendo en intensidad también. Pero la palabra deja claro que estos ciclos se vuelven más feroces en intensidad y más extendidos, ¿no es cierto? Hay una creciente conciencia en nuestros días de que vivimos en una sola congregación mundial, la novia, ¿no es cierto?
por lo menos en algunos está esta creciente conciencia. Otros creen que la salvación está únicamente en su pequeño grupo, tenga el tamaño que tenga, en sus rituales, supuestas obediencias, en lo que sea. Y esto está en todas partes, ¿no es cierto? Pero ya no estamos separados de otros hermanos por grandes distancias de pensamiento o tiempo, y ni siquiera por doctrinas de hombres que traen confusión. Si Mashiach es todo en todos, Él es el que nos unifica aún en nuestras diferencias. Él sabe quiénes son los suyos y también sabe que nada de lo que hagamos, digamos, pensemos o inclusive creamos, excepto no creer en Él, es la única condición, ¿no es cierto? Nada podrá separarnos de Él. Hoy lo que ocurre al otro lado del mundo nos afecta a todos mañana. Los días malvados una vez estuvieron limitados geográficamente. En el pasado la persecución se intensificó en varios sitios, ¿no es cierto?, aquí y allá, y las presiones económicas se agravaron también en ciertas áreas, y tuvo otro tipo de presión, hubo todo tipo de presiones y persecuciones, mientras que en otras áreas las cosas parecían andar bien, ¿no es cierto? Era aquí, pero no allá. Pero ahora, al avanzar el tiempo, estas áreas de problemas se extienden cada vez más y lo vemos cada vez de manera más extendida. Ahora son mundiales en su impacto y lo estamos viendo clarísimamente con esta historia del coronavirus, ¿no es cierto? Cómo se ha extendido y ha impactado a todo el mundo solamente a través de los medios. Ciertamente no tenemos que remarcar este punto. En todas partes, donde quiera que vivamos, ya no estamos en una isla de paz, seguridad relativa, bueno, pero acá no va a llegar, una cosa así, ¿no es cierto? En medio de un enorme mar de problemas, pero los problemas están allá, pero yo acá estoy bien, no, ya no existe ese concepto, ni siquiera esa posibilidad, como lo estamos pudiendo ver en estos días, ¿sí? Antes los problemas estaban en Asia o en África, estaban recontra lejos, su situación era mucho peor que la nuestra, pero ese mar, y el mar es la morada de los demonios, no nos olvidemos, está constantemente erosionando nuestra seguridad relativa, está siempre tratando de comer nuestro piso. Es una marea creciente, sumamente fuerte, ¿no es cierto?, cuyas aguas están cada vez más cerca, están las olas cada vez más altas y acercándose más y más. Las condiciones no están mejorando en nuestro mundo, están empeorando. Así que cualquier persona honesta, ¿sí?, enfrentándose a la situación mundial, tiene que admitir que las cosas no van para mejor, sino que van para peor. Las cacareadas soluciones de hombres, y sinceros o no, no interesa, no funcionan. No funcionaron nunca, porque nada de lo que venga del hombre sabemos perfectamente funcionará, porque todo eso es humanismo. Estas estrategias para este tipo de problemas, a los cuales los hombres adhieren su fe, ¿no es cierto?, depositan su fe en eso, tales como la educación, la ciencia, los descubrimientos, las mejoras económicas, lo que sea, ¿no es cierto?, no están funcionando. Y no están funcionando porque los hombres se han alejado tanto de su creador que hasta han olvidado qué le agrada y qué no le agrada. Y ciertamente que adoren ciencia en lugar del creador, que depositen su fe en la mente humana antes que en su Elohim, que deseen más los placeres de este mundo antes que la verdad y el amor de Yahweh, son transgresión directa al primer mandamiento y causa de juicio. Pero los hombres hoy no comprenden que están mirando cualquier cosa que no sea su creador, o sea, estar mirando lo mínimo ya es transgresión. Entonces, para ellos las transgresiones tienen que ser de matar para arriba, y de eso es dentro de sus mentes, porque los hombres son los que están estableciendo dentro de sus mentes las medidas con las cuales Elohim se debe manejar, ¿no es cierto?, y las medidas con las cuales el mundo se debe manejar. Por eso estamos como estamos, ya que el hombre determina qué es lo correcto, lo incorrecto. Así nos está yendo. Solamente la fuerza libertadora de Yahshua HaMashiach es adecuada para tratar con ellos. Esto está siendo confirmado para nosotros con cosas bastante inesperadas que suceden en nuestros días. En los últimos tiempos, muchos medios reportaron la renuncia a su fe de muchos ministros bajo la excusa de que Elohim no responde las oraciones. Muchos renunciaron a sus ministerios porque ya no lo pudieron soportar, no pudieron más enfrentarse a ese ministerio que tenían, ¿no es cierto? El ministerio de esos hombres estaba en el poder y la efectividad de la palabra de Elohim, pero porque su fe empezó a fallar, su ministerio fallaron y se dieron por vencidos. Si alguna vez estuvieron en el lugar correcto o no, no lo sabemos ni nos corresponde determinarlo tampoco, ¿no es cierto? Pero hubo personas que, como podemos saber,
podemos ver, ¿no es cierto? Y lo hemos visto en los medios, cayeron. Así que todas estas cosas también son un impacto que nos muestra el asunto de los tiempos. Estas cosas están ocurriendo en todas partes. Elohim está permitiendo esto para poder separar lo falso de lo verdadero. Ciertamente Él está haciendo su limpieza, Él está juntando a los suyos de los cuatro vientos, como Él ha dicho. Él está restaurando las cosas más básicas y está limpiando, está sacudiendo, ¿no es cierto? Así para separar la paja del trigo. Dice que hará esto, la palabra lo deja muy claro. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces y ahora ha prometido diciendo, todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez más indica con claridad que se quitarán las cosas que pueden ser sacudidas de la creación para que permanezca lo inconmovible. Dice Ibrín en el capítulo 12. Elohim está permitiendo todas estas pruebas para revelar lo genuino y eliminar todo aquello que puede ser movido, que puede y debe ser movido, ¿sí? Para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Y lo que no puede ser sacudido es aquello que permanece en pie. Solamente permaneceremos en pie en estas sacudidas si permanecemos firmes en Mashiach. Él es nuestra firmeza. Si seguimos con todas nuestras dudas, si empezamos a dudar, a tener miedo, a mirar hacia los vientos y las olas, ¿no es cierto? Y todo lo demás, ciertamente empezaremos a hundirnos en las aguas. Porque si miramos a nuestro alrededor, lo único que veremos son cosas que pueden vencernos en nuestra pequeñez humana. Pero nosotros somos más que humanos. Acá adentro hay un tesoro. Acá adentro está el tesoro más grande de todo el universo. Acá adentro está el creador de todo el universo que se ha depositado en cada uno de nosotros. De manera tal que recordemos que Él es el que nos mantiene firmes y que si Él está ahí adentro, nada ni nadie nos podrá hacer caer. Bueno. Habiendo ahora terminado con esta charla, vamos a pasar en 5 minutitos al Skype, si les parece bien, para charlar un poco acerca de todas estas cosas. Los espero en unos minutos allá. Shalom a todos.